Bueno, a partir del momento que recibimos el diagnóstico de Alexander, aparte del shock, después de que pasó el tiempo, después de que leí infinidades de libros, infinidades de videos, buscando cualquier tipo de información, después de que, como dicen, calmó la marea un poco y ya pasó el shock inicial y ya pasaron los llantos y las preocupaciones, tuve que enfocarme, ya que había dejado de tomar, ya que había dejado de llevar la vida que estaba llevando hasta ese momento y tomar la decisión de hacer un cambio por el bienestar de mi hijo y por el futuro de mi hijo. Me tuve que empezar a buscar no solamente lo espiritual, no solamente una mejor comunión con Dios, porque para mí es importante, porque eso me da paz, y a su vez el leer la Biblia. En este caso descargué una aplicación donde viene audio, la versión audio de la Biblia. Me senté a escucharla y a reflexionar en diferentes cosas que estaba haciendo mal y cosas que no estaban tan mal en mi vida, y buscando la manera a través de esos audios, a través de los mensajes, de los versículos, de los capítulos de la Biblia, poder identificar de alguna manera en qué camino iba mi vida y qué exactamente tenía que hacer para no solamente mejorar mi estado anímico, mi estado mental, mi estado emocional y mi estado espiritual, pero también mejorar las condiciones de mi hijo, las condiciones económicas de él, sobre todo, puesto que esta situación trae una complicación para todos, porque en realidad, si él sigue así, si nunca tiene sanidad, si Dios no nos da el milagro, cosa que no pienso, no pierdo la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, y siempre con fe de que va a haber un milagro, de que va a haber un cambio, una mejoría en su vida. Pero en dado caso, uno siempre tiene que estar precavido y tener, como dicen, un plan B o un plan C. Por lo tanto, empezó mi búsqueda de ese plan B, de esa alternativa, en dado caso de que las cosas no se me dieran como yo esperaba o como yo estaba pidiendo. Me dije yo mismo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a, en los próximos años y en lo que me queda de vida, trabajar y esforzarme para poder crear algo, un activo, sobre todo un activo pasivo para Alexander, donde todos los meses, por el resto de su vida, quede entrando un ingreso, sea mucho, sea poco, pero un ingreso que le ayude a él en su terapia, que le ayude a él tener algún tipo de terapista, una persona que lo ayude, alguien que lo acompañe, que esté con él constantemente, alguien que vea por sus medicinas, por su alimento, por su vestimenta, por cualquier cosa que le haga falta a él, dónde va a vivir, los gastos de su vivir, de su vivienda, la electricidad, el agua, teléfono, todo lo que le hace falta a un ser humano hoy en día para poder realizar una vida normal, una vida tranquila, una vida digna, una vida plena, que es lo único que yo en ese momento me puse a pensar y a preocuparme. Y ahora, ¿cómo voy yo a asegurarle la vida a mi hijo? ¿Cómo yo voy a tomar las decisiones necesarias para crear un activo para él? Y fue cuando empezó mi búsqueda de diferentes opciones, de diferentes negocios, pensando cómo puedo cambiar de trabajo, cómo puedo recibir un ingreso mayor o tener un ingreso aparte del ingreso de mi trabajo. Y también fomentar esa idea en la cabeza o en la mente de mi esposa, que también tenía un ingreso limitado, pero que yo sé que con el enfoque y trabajando juntos podemos lograr una meta de dejar un activo, no solamente una cantidad líquida, no una cantidad neta de efectivo para él, sino que también un ingreso pasivo que le dé a él un ingreso mensual por el resto de su vida, y lo que quede, lo que no se gaste, que quede para los nietos, para los sobrinos, para su hermano, para cualquier persona que quede atrás, hijos, si él llega a tener hijos, que nunca se sabe. Y parte de este plan incluye también a nuestro hijo mayor, que se llama Gabriel, que también tenemos que asegurarle la vida a él, ayudarle a él a que él pueda crear una mejor vida, un activo y una situación donde él pueda tener un ingreso también mayor
donde él no tenga que estar limitado o frustrado o amarrado porque no tiene un ingreso o no tiene una base económica que le permita a él poder ayudar a su hermano. Eso era muy importante para nosotros y a partir de ese momento empezamos a trabajar en eso. Una de las primeras cosas que encontré a través de mi búsqueda cuando estaba escuchando la versión audio de la Biblia fue un versículo que dice: el hombre bueno deja herencia a sus nietos, que está en Proverbios 13:22 al 25. Es un poco largo, pero esencialmente lo que yo entendí fue de que no solamente tengo que dejarle una herencia a mis hijos, sino que la herencia tiene que ser tan grande que también le alcance a mis nietos. Entonces no podía pensar pequeño, tenía que pensar en grande. Y durante ese tiempo ya había comenzado, aparte de mi trabajo, un negocio de limpieza de piscinas, donde era pequeño, tenía unos cuantos clientes y tenía un ingreso pequeñito. Y una de las cosas que rutinariamente hacía durante la limpieza de las piscinas era llevar mis audífonos y escuchar música para entretenerme mientras que estaba limpiando la piscina, porque eso hacía que el trabajo se hiciera más leve, que el tiempo se pasara más rápido y podía disfrutar de la música que tanto me encantaba y me encanta todavía, pero me encantaba más en ese tiempo. Entonces, lo primero que hice cuando me puse a escuchar esos versículos de la Biblia, principalmente ese que les acabo de mencionar, fue pensar, bueno, una de las cosas que tengo que hacer es instruirme, tengo que aprender algo que no sé, porque lo que yo sé me ha traído hasta este punto en la vida. Y lo que me trajo hasta este punto en la vida, ese fuera el caso, ya hubiera llegado, o por lo menos ya tuviera un plan o un camino trazado para poder llegar ahí. Y como no lo tenía, quiere decir que tenía que aprender algo más, tenía que hacer algo más. Y entonces en ese momento, otro de los cambios que hice fue que dije, bueno, no voy a escuchar más música. De ahora en adelante voy a empezar a descargar libros en la aplicación que trae el teléfono y empezar a llenarme la cabeza de libros que hablen de economía, de finanzas, de prosperidad, que hablen de la bolsa de valores, que hable de todas esas cosas que uno normalmente no está al tanto o no está expuesto y que en la escuela realmente no lo enseñan. Y si uno no tiene un mentor o una persona que haya creado riqueza o que haya tenido una fortuna o que haya tenido algún tipo de negocio que le produzca una o genere una cantidad de dinero bastante significativo, entonces uno no sabe, uno no va a aprender de los otros empleados o de las otras personas que lo rodean a uno, que son la familia normalmente y las amistades, los vecinos, que por lo general si son tus vecinos, están ganando lo que tú ganas, están promediando más o menos lo que tú promedias, entonces no te pueden enseñar a cómo generar más, a cómo crear más. Entonces dije yo, bueno, voy a empezar a descargar estos libros y recuerdo bien que el primer libro que descargué se llama Rich Dad Poor Dad, que en español es Padre Rico y Padre Pobre. En ese momento decidí por ese libro porque yo había escuchado y había visto por la televisión muchos años antes esta persona, Robert Kiyosaki, que había escrito este libro y no sabía de qué se trataba. Cuando pasó lo que pasó con el diagnóstico, que empecé a hacer mi búsqueda, dije, bueno, déjame ver de qué se trata este libro, Padre Rico, Padre Pobre. Y empecé a ver videos cortos de que sumaban o que reflexionaban de qué era el tema del libro. Y básicamente el tema del libro es de un muchacho, de un niño que crece en una familia pobre donde el padre era un profesional del sistema educativo y como todo padre le enseña a su hijo lo que sabe. En este caso lo que le enseñaba al hijo era que estudiara, como hizo él, que consiguiera un buen trabajo y que trabajara 30, 40 años y después se retira, se jubilara y recibir una pensión o un tipo de retiro, como hacen muchas, si no la mayoría de las personas, no solamente en Estados Unidos, pero en muchos países del mundo, que trabajan durante toda una vida para recibir una jubilación pequeña que apenas le da para vivir o le da por lo menos para mantener el estilo de vida que tenía antes,
cuando estaba trabajando. Y ese era el padre pobre. El padre rico era el padre de un amigo de él que estudiaba con él en el colegio, que era dueño de negocio. Y ese padre rico, cuando él lo conoce, porque se lo presenta el amigo, lo sienta y le empieza a hablar y a tratar como que fuera su hijo. Y a la vez también le enseñaba al hijo de él cómo generar ingresos sin trabajar como empleado, sino generar ingresos a través de un negocio, a través de inversiones y a través de otras maneras que las personas ricas suelen hacer para poder generar dinero. Y entonces eso le abrió a él los ojos, obviamente, y a través del libro relata todas las historias y las enseñanzas que el padre rico le enseñó, al igual que las enseñanzas que el padre pobre le enseñó. Y al final del libro, como se podrán imaginar, él opta por seguir los consejos y la vida que el padre rico le trazó y le enseñó. Y eso lo llevó a él a generar su propia riqueza, escribir varios libros, tener varios negocios, empezar a invertir en la bolsa de valores, empezar a invertir en bienes y raíces o real estate, como dicen en inglés. Y eso lo llevó a lo que es ahora una de las personas más importantes de este país, de los Estados Unidos, más rico, con muchos millones en su cuenta bancaria, él y su esposa. Entre tantos libros que leí, en muchos de ellos, los autores de esos libros, que también son millonarios, ellos relatan mucho sus historias de cómo crearon sus fortunas, pero una de las cosas que se repetía mucho en casi todos los libros, cuando daban diferentes opciones o diferentes maneras de generar ingresos, era el mercadeo en red o el network marketing. En ese momento ni por aquí me pasaba qué sería eso de mercadeo en red, qué era network marketing. Yo pensé que tal vez era algo de computación, algo completamente ajeno a mí. Pensaba yo que no sabía lo que era. Más adelante les voy a explicar cómo sí sabía lo que era y ya lo había hecho, pero en ese momento no sabía lo que era, pero me quedaba eso en la cabeza porque todos decían lo mismo. Todos decían la bolsa de valores, todos decían un negocio, todos decían ahorrar dinero e invertir en otros activos, bienes y raíces, todos hablan de lo mismo, pero en casi siempre se repetía eso de mercadeo en red. Y yo, ¿qué será ese mercadeo en red? Pero en ese momento no lo percibí así y no me interesó. Lo que hice fue más bien empezar a tratar de levantar el negocio de piscinas que ya había establecido y tratar de generar más ingresos a través de eso, promoviéndolo y creciendo el negocio. Y gracias a Dios, a través del tiempo, en los próximos años que seguían, el negocio empezó a crecer, a multiplicarse y a generar un ingreso activo muy interesante, que también, aparte de eso, tenía mi trabajo, mi empleo, que también me daba mi salario. Entonces empecé a ganar bastante dinero, no lo suficiente como para estar contento, estar cómodo o pensar que voy a alcanzar mi meta en corto plazo, pero sí una cantidad que me dio la oportunidad de por lo menos empezar a darle a mi familia cosas que siempre les había querido dar, viajes, experiencias que son bonitas para las familias que normalmente no las hacen no las hacen con tanta frecuencia porque son cosas costosas como ir a los parques de Disney, tomar cruceros, montarse en un avión y viajar a otro país o viajar a otro estado, quedarse en unos hoteles bonitos, tener unas cenas muy elegantes, muy costosas, todo ese tipo de cosas que requieren de buen capital. Y gracias a Dios en ese momento ya lo estaba empezando a generar, ya lo estaba empezando a poder disfrutar. Durante los próximos meses que seguí limpiando piscinas, seguí descargando libros y escuchando libros, escuchando audios, mirando videos en YouTube de todo tipo de información que se relacionara con crear riqueza, con ser millonario, con dejar herencia, con crear un negocio, cualquier cosa que me indicara algún tipo de esperanza o dirección en la cual yo pudiera enfocarme para poder alcanzar la meta
que en sí era de dejarle un activo a mi hijo, pero no tenía ni idea de cuánto le tenía que dejar o cuánto podía dejarle. Y así fui descubriendo diferentes libros, diferentes autores que daban diferentes ideas. Eso me llevó con el tiempo a encontrar un negocio de mercadeo en red, que de ahí en adelante fue cuando empecé a entender lo que se requería para levantar un negocio, lo que se requería para poder de verdad instruirse y poder vencer cualquier tipo de obstáculo. De eso le voy a hablar en otro capítulo. Pero por el momento vamos a terminar aquí y quiero darle las gracias por haber escuchado otra de mis historias. Y si le gusta este tipo de contenido, por favor, darle al me gusta, al like y hacerse suscriptor. Bueno, hasta la próxima.